tal amigos de la Revolución de las Conciencias? Mi nombre es Luis Antonio Chocano. En esta tarde del 22 de junio del 2021, prácticamente 5 minutos de las 3 de la tarde, tenemos una noticia importante que compartir, preocupante, es una alerta realmente a aquellos que estamos siguiendo los movimientos progresistas en el Perú, que intentan pues desbancar de esta suerte de 200 años de hegemonía neoliberal, de vendepatrias, prácticamente una clase delincuencial que ha gobernado el país y que no quieren dejar de hacerlo, por supuesto. Ese es el caso del título que nos concita hoy, la alerta sobre los caviares que fabrican un nuevo partido, entre comillas, para Pedro Castillo. Y no solamente son los caviares, como sabemos, es también todas las huestes neofascistas, neoliberales, que se hacen llamar políticos, así como los operadores políticos que se acostumbran a ser los portavoces mediáticos de estas suertes de lobistas que quieren manejar y manipular la opinión pública y la política en el Perú. Y de esa manera afectan la democracia, incitando a la violencia, incitando a de alguna forma desacatar a las instituciones e incluso la misma constitución creada por ellos mismos, por las huestes de Fujimori y Montesinos. Bien, bueno, yendo de lleno a la noticia, tenemos aquí, les voy a compartir una noticia, digamos, de esta mañana. El afamado operador político Nicolás Lucar, que como podemos ver, siempre está en el, en el acontecer diario de la noticia o de la agenda que ellos quieren imponer, ¿no? Y él representando, en este caso, pues, a la caviarada, como bien conocemos. Entonces vamos a analizar esta noticia y escuchar atentamente las cosas que se dijeron esta mañana y especialmente el caso de un personaje que dice ser vicepresidente de los ronderos en el Perú, que sin embargo ha demostrado que él mismo se contradice en la entrevista, vamos a escuchar, en la cual mismo reconoce que ya no es autoridad de los ronderos. Vamos a escucharlo, pero no sin antes escuchar también la participación, también importante, en un pedacito solamente de la parte última, un comentario que hace el defensor del pueblo, nada menos y nada más, Walter Gutiérrez, acerca de las declaraciones irresponsables de cierto sector de ex miembros de las Fuerzas Armadas, digamos, gente retirada de las fuerzas del orden, o públicas, o en este caso de militares, que han estado pues manifestando su rebeldía, su inconformidad o su convocatoria a que más gente se sume a un desacato de lo que sería la declaración oficial como presidente electo, presidente ya, como diría, declarado por el Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, los mismos fujimoristas que alegaban respetar las instituciones, que van a esperar los resultados, resulta que simplemente no hacen lo que dicen, como dice el abogado también de Perú Libre, y que, como se lo dijo la mermelera Mónica Delta también hace un par de noches. Y bueno, vamos a pasar este video para que lo puedan escuchar ustedes mismos. Atentamente. Bueno, sobre ese tema también quisiera hacer alguna precisión. Nosotros esto me parece que en otra entrevista hemos señalado que estas declaraciones que están de alguna manera promoviendo a militares en actividad que no reconozcan a quien sea elegido o elegida, están reñidas, son contrarias a la Constitución y por lo tanto merecen la total reprobación de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, yo creo que es yo quisiera suponer que esto es un equivocado aplicación, expresión
del derecho de opinión, ¿no? Porque lo contrario, si no es así, entonces habría pues una actitud dolosa que me parece que no está dentro de este grupo de personas. Por lo demás, como usted bien ha señalado, ya en la actualidad son ciudadanos, y si como otras personas tienen y tenemos el derecho de movilización y de protesta, bueno, tienen el derecho de opinión, el derecho de movilización, el derecho de protesta dentro de la Constitución. Fuera de la Constitución, nada, no solamente a ellos, sino a nadie. Defensor, le agradezco mucho por este tiempo que nos ha dedicado esta mañana. Ha sido usted muy gentil y difícil la situación que tenemos delante, defensor. Sea cual sea el resultado, muy difícil, el país está partiendo en dos. Muy difícil, permítame 30 segundos, Nicolás. Claro. Ambos tienen que entender que hay un país después de estas elecciones. A uno o a una le tocará conducir el país. Al otro le va a tocar el control, pero también la colaboración. Hemos llegado a este punto de polarización y de crisis, Nicolás, porque los 5 años anteriores nos las hemos pasado peleando, confrontados y violando el principio de colaboración. Se elige a los poderes, se designa a las autoridades de los distintos poderes e instituciones para que colaboren entre sí, no para que peleen, para que colaboren, para que los derechos y los servicios públicos sean una realidad. Este malestar social que existe es justamente porque ha habido esta confrontación, este contencioso, este litigio político permanente en los últimos 5 años. Esto tiene que acabarse y ambos tienen que empinarse por encima de estas situaciones que lo único que hacen es ahoradar y destruir al país. Ahí estamos escuchando las expresiones del defensor del pueblo, ¿no? Walter Gutiérrez, que ante este periodista camuflado de los caviares, de los neoliberales, intenta maquillar la situación, ¿no? Diciendo diciendo de que todavía no hay un resultado oficial, que hay que esperar los signos de las autoridades, ¿no? Lo que designe el Jurado Nacional de Elecciones, cuando ya todo está consumado y es ávidamente sabido quién es el presidente electo, aún no declarado por las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones, claro está. Pero siempre despertando esa incertidumbre en la población y haciendo de cuenta que son neutrales, claro está obligado a la neutralidad por ser autoridad, ¿no? Y lo mismo que el presidente de la República que ha dicho que no va a asistir al Inti Raymi si es que va algún candidato, ¿no? Eso también es previsible. Pero el tema está en que se sigue horadando en la incertidumbre cuando ya los resultados son claros. Sin embargo, esto no tiene precedentes. Esto de decir que son 5 años de antagonismo, de pelea mutua, no es realmente verdad. Lo que ha pasado es que se han peleado entre ellos, las grandes mafias, y han perdido el poder, han perdido la credibilidad a través de sus medios hegemónicos, así como han perdido también la preferencia del pueblo, y eso se ha visto en este resultado electoral. Y hay un ganador, y ese ganador tiene el derecho de gobernar, de elegir a su gabinete lo más pronto posible y contar con sus más cercanos colaboradores partidarios además. No tiene ningún derecho la caviarada a imponer lo que se le antoja, especialmente tratar de separar al partido de Perú Libre de su candidato Pedro Castillo, inventando cosas, tratando de enemistarlos de la gente y ponerlos digamos, en tribuna internacional pública, ¿no? De alguna forma para ponerlos en duda y de alguna forma tratar de revertir la situación de la cual padece justamente el fujimorismo, que es la falta de credibilidad y la falta de estabilidad y la amenaza que significan para el mundo, no solamente para el Perú, a pesar de que a nosotros nos vean simplemente como productores de materia prima, como una fuente, ¿no? de insumos. Pero a margen de los negocios se tienen que hacer en buena lid, y eso es lo que se quiere demostrar a través de un gobierno popular, un gobierno del pueblo. Y bueno, vamos a seguir escuchando a este operador político que justamente es la noticia de hoy, cómo es que presenta a continuación a un personaje
que dice ser rondero y que pretende presentar un nuevo partido para Pedro Castillo. Vamos a escucharlo. Defensor, le agradezco mucho por... Walter Gutiérrez ha estado con nosotros. Nos vamos a la pausa, son 9:30 de la mañana. ¡Volvemos! En Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. 95.5 de la FM en Lima. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro y vamos a conversar ahora con Rafael Burga. Él es vicepresidente de las rondas campesinas de Chota, en Cajamarca. Muy buenos días, señor Burga. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Un gusto y gracias por la entrevista, mi querido y estimado Lucar. Lo quiero aclarar. Lo de vicepresidente ya no soy. Hasta ahorita soy un rondero, comunero. Soy ¿no? del campo, un rondero, un compatriota y simpatizante más. Lo vicepresidente ya no. Esto. Está otra persona ya. Comenzando por ahí, ya empieza con una gran mentira, ¿no? Primero que nada, ya no es vicepresidente de las rondas campesinas. Sin embargo, Lucar desmerece ese asunto e insiste en presentarlo como vicepresidente de rondas campesinas de Chota, ¿no? De la tierra del profesor, y pongo extra imágenes donde justamente luego unos días antes se burlaban pues de cómo afilaba el machete en las pistas, ¿no? En las calles, en sus marchas. Bueno, acá vemos que está cayendo en una manipulación claramente, ¿no? Vamos a escuchar cómo intentan usar a este personaje presentándolo como vicepresidente, a lo cual él mismo se niega. Sin embargo, vamos a escuchar lo que tiene a continuación preparado estos pseudo periodistas, operadores políticos de la caviarada. Escuchemos. Rafael, Rafael, es el protagonista de un video que causó mucha controversia, donde aparece usted. Estamos viendo justamente en pantalla el video donde aparece, es usted, ¿no es cierto?, el que aparece afilando su machete. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué no nos explica por qué ese gesto? El machete es nuestro día a día, nuestra herramienta de trabajo en el campo, del hombre del campo. Una tradición, algo simbólico. Ante todo, a alguien que lo cayó mal esto, acción que por supuesto no debió hacerse, disculpas al caso, no lo ha hecho con mala intención, simplemente como quien dice, ¿no? Sacar las raíces malas de la tierra, o en este caso, sacar todo lo malo de la corrupción y que entre todo lo bueno y se haga de la mejor manera. Claro, porque algunos han interpretado que usted como que afilaba el machete para agarrar a machetazos al que se le pusiera al frente a ponérsele, ¿no? Y eso puede ser comprendido como una amenaza, ¿no? No, quiero decirlo al pueblo peruano, al país, que los ronderos, los campesinos, no somos violentos, no somos lo que se imaginan, somos muy consecuentes, no estamos también para practicar la violencia, sino que esa es una forma de la costumbre del día a día nuestra. Ahora, ustedes están, ¿por qué están en Lima ustedes? Porque usted es parte de una delegación, pero ¿cuál es el sentido de su presencia en Lima en este momento? Somos un equipo, somos un grupo y estamos de todo el país, de los 24 departamentos. Y no hemos venido para reclamar nuestro voto. De Lima, de provincias, creo que todos los peruanos merecemos el respeto y venimos a luchar por el voto, ya que todos los votos son iguales, porque todos los peruanos nos merecemos el mismo respeto. Ahora, usted señaló en una declaración a un diario local que ustedes tenían la propuesta, que no solamente representaba su opinión personal, sino que esto era una opinión compartida por el movimiento de ronderos en todo el país,
de que el profesor Pedro Castillo debía encabezar un nuevo partido político. ¿Podría explicarnos en qué consiste su propuesta? Esa es la idea nuestra. Esperamos y queremos. El profesor Castillo es nuestro líder y estamos en ese camino, que tenga un propio movimiento, él mismo nos lidere para todo el país. Ahora, ¿esto qué significaría en relación a Perú Libre? Porque en el documental que circuló sobre antes de las elecciones, con la biografía de Pedro Castillo contada por su propia esposa y por protagonistas de su infancia y de su vida, su esposa dice en un momento que en realidad había la intención de promover un partido con los maestros, pero que no pudieron juntar las firmas, de que vino la pandemia y que terminaron haciendo una especie de alianza con Perú Libre, que fue la que terminó con la inscripción del profesor Castillo prácticamente horas antes del cierre de la inscripción, ¿no? Como miembro de Perú Libre. Exactamente. O sea, ¿qué es lo que usted dice? ¿Que habría que retomar ese punto y qué? ¿Iniciar una campaña para...? Porque ahora se requiere tener, me parece, cerca de 25.000 miembros afiliados y comités en más de 60 distritos. O sea, ¿qué exactamente? Bueno, hasta ahí lo que podemos observar y escuchar claramente es cómo el periodista, en lugar de ser periodista neutral y guiar, o por lo menos no guiar, porque eso es lo que está haciendo, está guiando al entrevistado a decir lo que él quiere, ¿no? Prácticamente le está poniendo las palabras en la boca, está ordenándole las ideas para que no se equivoque a la hora de hablar, porque ya lo vio que no habla con suficiente claridad y elocuencia, y sin embargo le pone las palabras en la boca, ¿no? Lo induce a hablar de crear un nuevo partido, le recuerda la historia del video, del documental de Pedro Castillo, menciona a Perú Libre como que fue una improvisación de último minuto, una alianza de último minuto, y ya le puso las palabras en la boca a este señor Rafael Burga, que no es vicepresidente de ningún rondero, él mismo lo admite, que ha venido a defender su voto, dice. Habría que corroborar con las personas de Perú Libre que conozcan a este señor, que verifiquen, ¿no?, justamente si es verdad que es rondero en primer lugar y que ha venido a defender el voto y no está cayendo más bien en las garras de estos pseudo periodistas, operadores políticos, que claramente están poniéndole una narrativa, le están sembrando una narrativa a este señor para que se refiera a Pedro Castillo como un posible líder para un nuevo partido, dado que en estas circunstancias ya no estamos en campaña, señores, no estamos en elecciones, ya terminó el tema electoral, ya perdieron los neoliberales, ya perdieron los caviares, ya perdieron los neofascistas, la ultraderecha bruta y achorada, ya perdieron. A esto paso a saludar a nuestros amigos que están pendientes de la transmisión. Muchas gracias a todos los que están presentes, comenzando por Simba. Caviares nunca más, nos dice. Sombra Saboya, buenas tardes, compañero. A ver, al primero que vea a la señora acá con Miki Torres y Luis de Flores, tómenle foto y grábenla. Le harán un bien al país y a Domingo Pérez difundir el mensaje. Muchas gracias. Sombra Saboya, buena idea. Aunque ya sabemos que ayer se fueron salvados pues por la campana, salvados por el juez, que inexplicablemente aducía de que no sabía pues de que la señora acá se había reunido con estas personas que eran testigos del caso, con las que estaban bastante advertidos que no se debían reunir si no rompían la restricción, y tendría que ir pues definitivamente a la cárcel, ¿no? A la prisión preventiva. Sin embargo, la salva con un tecnicismo, un trámite administrativo que no se completó por parte digamos, del fiscal, o aparentemente, vamos a analizarlo, pero es un tema de otro costal, ¿no? Vamos a analizarlo también más adelante. Muchas gracias por los comentarios, saludos a todos, nos dice Saya Mercado, un abrazo a todos los presentes, y sigan comentando y compartiendo este mensaje, que no va a ser muy largo, espero. Básicamente es
hacer un análisis casi necrófilo, ¿no? Una necropsia de este pseudo periodismo que tenemos en el Perú, que es básicamente de operadores de la mafia, porque no son ni siquiera son políticos, ¿no? Son gente que tiene antecedentes de corrupción, que podrían estar presos, deberían estarlo quizás, como lo estuvo otros personajes, como en el caso de Crucillat, ¿no? Que el gran suegro de este señor Lucar en la época montesinista. Muy bien, ya le advirtieron, si la ves una vez sola, se va de frente sin argumento. Bueno, es una advertencia, pero en estos momentos, para advertencias, estamos ya curados. No es casualidad la fragilidad del sistema judicial, del poder judicial, que ahora mismo está en una ardua y frenética persecución con todos aquellos que sean de Junín, con todos aquellos que sean allegados a Perú Libre o a Vladimir Cerrón, e incluso ya le están fabricando un nuevo partido para desbancar a Perú Libre del proyecto país que tienen por más de 10 años ya, que nosotros lo vimos en Lima al menos surgir a través de el 2018 en las elecciones municipales, en las que también les robaron la elección, hay que recordar, ¿no? Acá tenemos un, eh, un alcalde impresentable que nadie reconoce y que está flotando ahí en la ambigüedad del silencio, ¿no? Y con todas las complicidades del mundo, incluso ha querido cerrar plazas, impidiendo la manifestación pública, etcétera. Por aquí también nos comenta una amiga que está viendo la transmisión, Betty Diego: Luca, realmente eres terrible, caviar, induces a decir lo que tú quieres, nunca cambias, caviar. Sí, pues son caviares, ahora se han dividido pues las mafias pro-fujimoristas, defensoras de la Constitución del 93, se han dividido pues entre caviares y neofachos, ultraderechistas, estos que pretenden ser los matones de la opinión pública, como Philly Mantequilla, que lo vimos en el programa de ayer de nuestro amigo Paul Bernuy, que ha desnudado justamente esa condición, ¿no? De querer ser el protagonista, de llamar la atención, de querer jalar marcas, como se dice en el fútbol, ¿no? Para deslindar o incluso confrontarse, como lo hace Beto Ortiz contra Nicolás Lucar, justamente, ¿no? Ambos que han trabajado juntos incluso para las mismas mafias. Muy bien, vamos a seguir con este video vergonzoso, donde vemos la operación grotesca de Nicolás Lucar. Vamos a verlos. ¿Qué proponen ustedes? Esa es la idea. Estamos con los 24 departamentos en reunión. Justamente vamos a tener una reunión hoy día y mañana para promover y ver todo esto. No es fácil, pero de todas maneras estamos y tenemos la buena intención que nos respalde y apoyar al profesor Castillo. Ahora, ¿y qué pasaría con el partido del doctor Vladimir Cerrón? Ese es su partido, es de ellos, ustedes saben. Por eso es que tenemos esa intención, la mejor de las nuestras, sacar con el equipo nuevo, un nuevo partido para que nos lidere y tenga su propio movimiento y por sus propios accesos del profesor Castillo. Ahora, pero eso sería una ruptura con Vladimir Cerrón, porque lo que está ocurriendo es que Pedro Castillo hizo una cosa y inmediatamente sale o Vladimir Cerrón o alguno de sus voceros a contradecir lo que ha dicho. El profesor Pedro Castillo nombra a alguien parte de su equipo técnico e inmediatamente sale Cerrón o alguien de Cerrón desconociendo la legitimidad, digamos, de la representación de esta persona a la que el profesor Pedro Castillo le ha encargado, por ejemplo, hablar con el mundo empresarial o dirigirse a los medios. ¿Qué pasaría con Vladimir Cerrón en ese contexto, señor Burga? Es por eso que nosotros estamos tratando de formar este equipo para que un nuevo movimiento el mismo lidere y el mismo lo dé el modo, lo que se necesita para el país y apostar por el país. Lo del amigo Cerrón, la verdad que a nosotros, a las rondas campesinas, a los maestros, él no lo reconoce y tampoco no ha trabajado con él. Mayormente maestros, profesores del
Bueno, es lamentable, ¿no? Como el periodista, el pseudo periodista, el operador político vendepatria, induce a este personaje, a este señor Rafael Burga, al quien merece todo el respeto, ¿no? No sabemos a ciencia cierta quién es, ¿no? Sabemos que ha aparecido en las imágenes que acaba de mostrar Lucar, donde afila el machete en la calle, ¿no? Por ahí salió un reportaje de Chollywood donde Janet Barbosa lo defiende a los ronderos, ¿no? Que el machete es parte de su indumentaria, es parte de su cultura. Y vemos cómo entra en la farándula este personaje, inducido por la televisión basura, y nuevamente lo toman como un personaje aquí, en este canal vendido también, de las multimedias, tanto en el internet también, que está poblando el internet, como sabemos, ellos tienen todo el poder, tienen todos los monopolios habidos y por haber para poder permitirles operar con todas las facilidades del mundo, con todo el dinero de la publicidad del Estado, que debería repartirse más bien entre todos los medios a nivel nacional, que son más de 3.000, no solamente 5 en Lima, ¿no? Pero bueno, aquí vemos pues el poder que estos manifiestan, que se convierten en operadores políticos a función de lo que mandan sus dueños, como antes mandaba Crucillat, ahora pues quién mandará en Exitosa, ¿no? Dado el fallecimiento del fundador. Pero bien, no entremos en medio por medio, porque en realidad son varios operadores que trabajan para estos pseudo empresarios, vividores de la mamadera del Estado. Y bueno, esto se va a acabar. Acá vemos claramente cómo manipulan a este señor Burga para decir lo que les antoja a ellos, siendo que él mismo ha negado de que sea un representante, ¿no?, oficial de los ronderos. Habría que escuchar a algún representante oficial de los ronderos a ver si corrobora esta información. Por lo pronto solo es una burda manipulación asquerosa de los medios de estos vendepatria, que defienden la Constitución del 93, que se pretenden infiltrar nuevamente con Pedro Castillo, que Pedro Castillo también debería salir enérgico a desmentir esto que estamos viendo. No puede él dejarse tampoco manipular con ambigüedades como esta, ¿no?, que le ponen a un aparente rondero a liderar un partido político. Un señor que ni siquiera puede expresarse completamente y que tiene que completarle las frases un operador político, un sospechoso de corrupción, como es Nicolás Lucar, que ha tenido antecedentes además, ¿no? Ha estado casado con la Crucillat, ha sido yerno de un Crucillat que ha ido preso incluso por recibir dinero en maletas de Montesinos. ¿Dinero de dónde?, ¿no? Habría que preguntarse, ¿no? Montesinos, un ávido asesor y abogado de narcotraficantes, ¿no? Asesor de un narcotraficante que fue también don Alberto Fujimori, ¿no? Así lo quiere ocultar. Ahí están las huellas en los aviones presidenciales que se manejaban y llenaban de coca, ¿no? Bueno, volvamos al programa de hoy. Vamos a seguir con escuchando este episodio bochornoso de este rondero, aparentemente rondero. Perú, profesores de los 24 departamentos, todos han dado su voto por el profesor Castillo. Claro, porque eso es un tema bien importante, ¿no?, para entender. Es decir, yo creo que el doctor Cerrón no lo tiene claro. Incluso cuando el profesor Castillo pasó a la segunda vuelta en la primera elección, sacando más del 19% de los votos, en realidad quien lo llevó ahí fueron los maestros, los ronderos y líderes sociales del interior del país, incluso miembros de otros grupos de izquierda que se unieron al movimiento. Es decir, no puede el doctor Cerrón decir, he sido yo, ¿no?, el que he ganado el pase a la segunda vuelta. Ya la segunda vuelta es mucho más claro, ¿no es cierto? Hasta parte de Acción Popular ha hecho campaña por el profesor Castillo. Por supuesto que no es Yo cierto. agradezco al Perú profundo, a los 24 departamentos, por darnos su voto y tener la confianza con el profe Castillo. Sinceramente, por eso estamos hasta ahorita y estamos donde estamos, gracias a los maestros, a todos los que apostaron por el profesor Castillo, a los ronderos de todo el país, de los 24 departamentos.
Ahora, señor Burga, hay una situación que es innegable, que es una profunda división en el país. Y hay el temor de esa otra parte en la que usted no está, señor Burga, que tiene miedo, que es innegable, que es... Aquí viene otra manipulación, y esta sí es mucho más que grotesca, es incendiaria, ¿no? Decirle que el país está partido en dos, basarse, obviamente se está basando en este resultado electoral. Pero nosotros hemos visto la campaña, hemos visto de los llenos totales a los que convocaba de manera completamente espontánea el candidato, cuando era candidato, el flamante presidente electo, Pedro Castillo. Y jamás vimos nada similar en el caso de la rival. Más bien veíamos como los mototaxistas salían airados, enojados, cobrando el dinero que no les pagaban de la gasolina para sus mototaxis. Hemos visto cómo los hacían huir de Puno, de Cusco, cómo los han sacado airados y muy enojados los pobladores. Cómo la gente ejemplarmente en Junín aguantó y soportó la provocación cuando fue la señora Fujimori en busca de Vladimir Cerrón, digamos, coincidiendo con esta narrativa absolutamente banal, sin ningún sentido político real, sino que simplemente quieren echarle todo el barro al rival de sus propias asquerosidades, ¿no? Sus propios delitos de corrupción, los quieren negar en base a una persecución política que están haciendo desde ya hace mucho tiempo contra Perú Libre y contra Vladimir Cerrón. Y es un digno análisis, ¿no? En el caso judicial que pretenden inflar de manera burda, ¿no? Comparándolo incluso con los 30 años que le esperan a la organización criminal, según lo manifiesta Domingo Pérez, y según ha pedido también, va a apelar esta decisión de este juez ayer, que prácticamente la salva de estar en la cárcel nuevamente, y de alguna forma garantizar que termine una vez este proceso engorroso electoral inigualable en la historia del Perú, el más vergonzoso, el más asqueroso que hemos visto en la historia del Perú, y precisamente para los 200 años. Tenía que ser el bicentenario en el cual el Perú se ponga de pie y saque de las patas a estas ratas que de una vez, que no puede ser que nos sigan gobernando otros 200 años más ante la inoperancia o ignorancia de un pueblo oprimido, suprimido de los derechos más básicos como son la salud y la educación. Y por decir eso nos van a llamar radicales, por eso nos van a llamar terroristas. Ellos mismos fomentaron el terrorismo de Estado y el terrorismo que se dedicó al narcotráfico luego. ¿Quién era abogado de narcotraficantes aquí? ¿Quién llevaba cocaína en el avión presidencial? Ellos mismos son los que fomentaron el terrorismo, porque los terroristas eran tanto los del mismo Estado como aquellos que operaban en contra del pueblo en todos los Andes peruanos. Así que ambos fueron enemigos del pueblo, no se nieguen en las asquerosidades que hicieron con el Perú, en convertir esto en su chacra de coca, de hoja de coca, para seguir negociando en los altos niveles. Y eso es lo que más nos molesta. ¿Qué tendrá que hacer el narcotráfico con la política peruana si su negocio no es en el Perú? No dependen de la política para poder seguir o no seguir su negocio turbios. No necesitan lavar dinero aquí, a través del gobierno. ¿Que a quién se le ocurrió esa estupidez? Ya déjense de tonterías, ¿no? De participar en política. No se necesitan. Yo estoy seguro que muchos, incluso aquellos que se dedican a este vil negocio, se han visto, supongo, ¿no? Recordar el caso del Vaticano, no creo que hayan ido muy gustosos a ser parte de una mafia como lo era la mafia de Montesinos, después de ser ejecutados, ¿no? Eso me sonaba más bien una amenaza. Entonces ya sería hora pues de que se fajen, que se pongan bien las correas y que dejen de jugar con fuego, de jugar con la sangre del pueblo, que eso es lo peor, ¿no? Han puesto siempre al pueblo como carne de cañón, como intermedio entre batallas de intereses,
de políticas prácticamente que han arrasado con los derechos de los ciudadanos y han arrasado con las riquezas del país. Ya no se puede seguir con ese estilo de gobierno. Vamos a terminar de escuchar a estos personajes que vemos acá. Realmente aborrecible esta situación, pero vamos a terminar de escucharlos. Una profunda división en el país. Y hay el temor de esa otra parte en la que usted no está, señor Burga, que tiene miedo de que en el Perú se instaure un régimen comunista, de que el señor Cerrón quiera atornillarse, tomar el control del gobierno y atornillarse en el poder, imponer una dictadura y prohibir las importaciones y que el Perú se desate la inflación y que venga una ola de expropiaciones y que terminemos así derrumbándonos por el abismo de la catástrofe económica. Y hay un temor que es real, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con las ideas del señor Vladimir Cerrón. A ver, en esa partecita, lo que va a gobernar es el profe Castillo. Ya se lo ha dicho en varias oportunidades. Con el pueblo, para el pueblo. Con los ronderos, con el magisterio. No va a gobernar el señor Cerrón, que la verdad no lo conozco. Bueno. Ahora, ¿y ustedes están en contacto estrecho con el profesor Pedro Castillo? Aún estos días no. Justamente ya hace varios días atrás sí tuvimos una pequeña conversación, pero estos días últimos no. Simplemente estamos ahorita acá para tener nuevas reuniones hoy día y mañana y tomar unos nuevos acuerdos para mediante eso ya hacerlo llegar o alguna iniciativa que estamos tomando. Ahora, el profesor Castillo ve con simpatía, les ha dicho que está de acuerdo con esta iniciativa que ustedes están tomando. Claro, por supuesto, él se siente un peruano más, se siente muy alegre, se siente muy contento al saber que todos nosotros estamos tras de él y estamos pendientes de él, tanto la ronda, el magisterio y todos los simpatizantes. Ahora, ¿este partido no tendría una ideología marxista-leninista como se autoproclama Perú Libre? No, de ninguna manera. Bueno, y digamos, esto es importante lo que nos está diciendo señor Burga, porque significa un cambio en la situación, ¿no? Ahora, ¿y qué pasaría con Perú Libre? ¿Cuál sería su papel? La verdad, no puedo opinar, lo opinará el señor en su momento. Yo no quisiera hablo por la ronda, el pueblo, la provincia, el campo. Yo le agradezco mucho, señor Burga, por esta me pregunta mi productora y tiene razón. Ustedes tienen una confederación nacional de ronderos? Porque hay que decirlo, Rafael, en esta pandemia y en esta elección se ha revelado como un Perú que para la gente que ve el mundo desde Lima ha sido un descubrimiento. O sea, el profesor Pedro Castillo ha sido una sorpresa porque se ha descubierto que hay decenas de miles de maestros que pueden activarse y hacer una campaña electoral como la han hecho. Y que existe el movimiento de los ronderos que está extendido nacionalmente y que es importante. ¿Cuántos son ustedes, Rafael? ¿De todo el Perú? De todo el Perú. La verdad no tengo idea, pero chotanos nomás o provincial. No, esto ya sí se pasó de cómico, ¿no? Más absurda manipulación no he visto ni siquiera en los años 90, ¿no? Ni siquiera cuando veíamos pues a todos estos operadores, ¿no? A Nicolás Lucar, veíamos a Federico Salazar, veíamos a Mónica Delta, hasta Martínez Morosini creo que participaba de esas, que en paz descanse. Realmente es lamentable ver cómo una persona es manipulada al máximo de la mentira, ¿no? Y se ve expuesta justamente en esta situación. No sabe ni siquiera cuántos son los ronderos a nivel nacional.
Y Nicolás Lucar, como una serpiente venenosa, habla de decenas de profesores, decenas de miembros del magisterio, que han sabido activarse para hacer esta campaña un poco más, y dice pues que se activa el Movadef. Eso es lo que insinúas, ¿no, Nicolás? ¿No? El que le quiso quitar la novia a un magnate de la construcción, ¿no? En un ascensor. Ese Nicolás Lucar, que nos quiere enseñar de moral a nosotros. Qué asco, realmente. Y más asco todavía la mentira que fabrican, ¿no? La mentira que fabrican a través de un personaje con un poco más y tiene una nariz de Pinocho, roja, roja como un payaso. No es por criticar a la persona, es criticar al personaje que viene acá a montar una mentira sin saber ni siquiera información básica de la que acá se le adjudica. Vicepresidente de Rondas Campesinas. No sabe ni cuántos son, ni siquiera es vicepresidente, él mismo lo ha admitido. Y aquí tenemos esta operación política desesperada de los caviares intentando hacer firmar la hoja de ruta famosa a Pedro Castillo, lo cual es una buena señal que hasta ahora no se le hayan hecho firmar y estén tan desesperados. Pero esto marca la alerta a todos aquellos seguidores de Perú Libre y Pedro Castillo, especialmente aquellos que hemos votado por un verdadero cambio, un cambio en la Constitución, un cambio prácticamente en las normas que favorecen la delincuencia en el Perú, la corrupción absoluta de todos los poderes del Estado, comenzando por el Poder Judicial, siguiendo por el sistema perverso electoral que ellos han creado, que ahora les ha fallado, absolutamente no han podido hacer nada más para hacer triunfar a su candidata representante de la corrupción de la dinastía Fujimori, que ellos representan y defienden y han defendido siempre, y ahora se han desenmascarado y han perdido total credibilidad. Nunca más a creer en esta prensa basura, esta prensa terrorista, esta prensa nauseabunda, que todo lo que hace es mentir, tergiversar, distorsionar, incluso corromper a gente sana que aparentemente como este señor se ha dejado manipular claramente, y es realmente una pena, ¿no? Vamos a leer algunos comentarios. Aquí nos dicen, hay bastantes comentarios, aquí nos han llegado. Ya le advirtieron, bueno, ya así lo leímos, ¿no? Sombra Saboya nos dice, ya le advirtieron a Keiko, supongo, ¿no? Si la ven una sola vez, se ve de frente sin argumentos, eso lo leímos hace un rato. Nos dice también Betty Luca, realmente eres terrible, caviar, induces a decir lo que tú quieres, nunca cambias, caviar. Sombra Saboya, Castillo debería seguir con la gente que lo llevó donde está y ser agradecido. Por supuesto que sí, yo creo que lo es. Acá le quiere meter palabras en la boca, meterles infiltrados, están desesperados porque simplemente no han logrado hacerle firmar. Nadie, ¿no? Ni siquiera Verónica que ya está a su lado, ni nadie de otros partidos, ni siquiera Moradito, nadie le está haciendo pisar el palito hasta ahora. Ni la CONFIEP, ni los abogados, ni los alcaldes de los distritos pitucos, nadie, hasta ahora no lo han convencido de firmar la hoja de ruta. No lo pueden embelezar, no han podido dividir lo de Perú Libre y ahora están desesperados, claramente. Susana Montenegro nos dice, Castillo presidente 2021, listo. ¿Qué espera el Jurado Nacional de Elecciones? Que proclame de una vez a Castillo. Claro, esto es histórico. Es histórica la demora que están teniendo, realmente es vergonzosa a nivel mundial. Es muy triste saber que Castillo se está rodeando de caviares, nos dice John Beltrán Bautista. Bueno, los caviares están rodeando a Castillo, que no quiere decir que él los quiera tener a su lado. Así que hay que mantener la esperanza, pero también mantener la vigilia ciudadana, la alerta ciudadana, para que no nos sigan manipulando estos operadores políticos que ya cayeron en realidad, cayeron en la ignominia, cayeron en la desesperación, en la parcialidad total de la defensa de la corrupción que los mantiene, porque no pueden morder la mano que les da de tragar, y esa es la gran verdad. Tanto tiempo tragando con esa mano, sin ni siquiera moverse de su café dorado, de repente en la Haití, o el Tahití, como se llame. Los grandes pudieron, estos no quieren que gobierne. Los grandes poderes no quieren que se gobierne, claro, que el pueblo gobierna, dice Edgar Ventura. Susana Montenegro, Nicolás Lucar, sí lo escuché, prensa basura, sigamos adelante, el pueblo ya tiene presidente. Muy bien, Susana. John Beltrán Bautista, ¿quién es este Burga? Bueno, eso es lo que hay que averiguar. Y es alguien que realmente ha quedado en una posición realmente comprometida por las grandes mentiras que ha dicho en este programa, que tenían que merecer una respuesta enérgica de Perú Libre, para que no siga intentando dividirlos, que demuestren su fortaleza interior, de un partido que tiene solvencia moral, que tiene ya años de formación, de bases, que han sido ninguneadas, que han sido subestimadas en esta elección realmente para el infarto, una elección que ha sido realmente apoteósica, histórica,
y al mismo tiempo vergonzosa en demostrar las peores taras que ha demostrado la población peruana, especialmente limeña, el racismo, la endofobia, la discriminación absoluta, no solamente ya clases sociales que pensaban ellos querían esconder bajo la alfombra, sino también la absoluta medievalidad de pensamiento al ningunear a otras personas de igual valor, o al menos que pensábamos que era así, desde la supuesta independencia, desde la abolición de la esclavitud en el Perú por Ramón Castilla, desde incluso el respeto que se le ganó a los indios, a los indígenas de este país, a los nacidos, natos, oriundos, que entregaron su sangre en este país, como fue el caso de Tupac Amaru, Gabriel Condorcanqui, ¿no? Después de ese gran acto heroico, pensamos que se había reivindicado y había un poco más de respeto, pero no. Lo que hay es más bien más odio, es más salvajismo, como el que escuchamos también a Philip Butters en el programa de ayer de Paul Bernuy, donde justamente se refiere a que hay que ser incluso más violento y más eh, radical en el comportamiento, ¿no? Acusando a todas estas personas que han venido de todas las provincias del Perú a Lima, manifestándose pública y pacíficamente, incluso sacrificando su propia salud, acusándolos de sediciosos, de violentistas, ¿no? Encominando a la gente que nunca va a salir, que nunca le va a hacer caso porque nadie lo sigue realmente, si no ya vendríamos miles de personas en las calles, no hemos visto a nadie, hemos visto un montón de buses, ¿no? Buses refinados, un poco más un montón de Mercedes-Benz, trasladando a un montón de gringos y pitucas, a un montón de señoras vestidas del mismo color, para un solo día de una tarde aquella de manifestación, quién sabe pagada, ¿no? Bueno, nosotros tenemos el derecho a opinar, así como estos pretenden manipularnos, nosotros tenemos el derecho de opinar y a usar nuestra libre expresión que todavía existe, aunque no está garantizada del todo, porque estamos todavía en un estado de semi-emergencia en el cual no se nos devuelven nuestros derechos fundamentales ni constitucionales, así que estamos en una lucha por esa libertad que no nos es dada aún, que no se nos quiere garantizar. Sin embargo, algunos no quieren pisar nuevamente la cárcel aún mereciéndola, aún habiendo tenido prisión domiciliaria y habiendo salido solamente por la pandemia, ¿no? Ya están haciendo paleto, los grandes mafias poderosos. Hay que escribir un poquito más claro, Edgar Ventura, ¿sí? Edgar Ventura, optemos gobernador ande por Sombra Saboya, lo dijo Belmont, quieren dividir y capturar a Castillo los Javieres y eso están ganando tiempo para hacer firmar su hoja de ruta. Claro que sí, no lo han podido hacer hasta ahora. He leído también una recomendación de nuestro amigo querido, el doctor PhD en Derecho y Economía y otras carreras más, 7 carreras más, don Ramón Ramírez Erazo, diciendo de que recomienda pues a Perú Libre y a sus allegados, asociados, digamos, eh, que, que se tienen que pues ganar la mesa directiva del Congreso de la República para así garantizar estabilidad política y olvidarse de este golpe blanco que pretenden hacer tanto los caviares como los ultraviolentos, ultrafachos, neofachos, delincuentes y defensores de la Constitución del 93, fujimoristas entregados a prácticamente a la peor corrupción de la historia. Iván Rodrigo nos dice, quieren dividir al partido. La fortaleza del partido radica en la unidad de sus miembros. Así es, Iván Rodrigo. Felicito tu opinión. Ojalá que esto llegue también a los oídos de la gente más cercana a Pedro Castillo. Nosotros, sin ningún interés, esto sí lo decimos a voz en cuello, no vamos a permitir que se manipule el voto peruano, que se desvirtúe la verdadera razón por la cual hemos optado por esta opción liberadora de encontrar una persona que representa realmente los intereses del pueblo, que no sea un Toledo más, que no sea un Ollanta más, y no lo vamos a permitir, eso sí lo tengan claro, tanto Pedro Castillo como Perú Libre. El pueblo no está para más engaños, ni para que ustedes se sometan. Hay que ponerse los pantalones y el pueblo se está poniendo los pantalones. Hagámoslo juntos, todos, todos. Aquí no puede estar solo Pedro Castillo, no puede estar solo Perú Libre, tiene que tener el apoyo de todo el pueblo. Garantizar
esta elección democrática que ha habido, que ha ido contra todas las artimañas habidas y por haber para disminuir el gran afluente de voto masivo a favor de Pedro Castillo, que debería haber ganado incluso por más del 60-70%. Sin embargo, hemos visto tal manipulación, tal guerra sucia, asquienta, de estos medios mermeleros, mercenarios, yo diría cómplices de la delincuencia en el Perú, a llevarnos a esta confrontación ficticia entre peruanos. Y eso es lo más aborrecible. Aquí no hay confrontación. Acá hay gente que ha sido manipulada, gente que defiende de repente su mermelada, que no equivale ni al 30% que está comprendido en esta constitución y este capítulo económico, este modelo económico. Estoy seguro que ni siquiera el 30% defiende esta situación. Muchos que han votado por Keiko ya desistieron de seguir en la defensa. He visto muchos amigos que ya ni siquiera opinan de política, que ya les está asqueando esta situación vergonzosa que ellos mismos se han visto metidos en defender, incluso en la campaña política, peleándose con tantos amigos. Y así es, pues, ¿no? Hay que despertar algún día y darse cuenta que no podemos seguir siendo gobernados por nuestros verdugos. Prensa mermelera, ponen tonterías, que no lo voy a repetir eso, Edgar. Porque no hablan de la rata de Keiko? Claro que sí. Francisco Chanquey, buenas tardes, amigo. Hola, buenas tardes. Qué pena lo que está pasando a estas alturas. Claro que sí, Francisco, pero no hay que perder la esperanza. Especialmente por personas como usted que, digamos que no pierde, ¿no? Las ganas de luchar por que el país cambie, ¿no? A pesar de que de repente no tendríamos por qué. Quizás como empresarios, como personas que ya hicieron todo lo posible, dieron todo en la cancha, en la vida, pero es un acto de altruismo que nosotros admiramos y reconocemos. Un saludo, un abrazo a la distancia, don Francisco Chankey. Edgar Ventura, todo es culpa de Keiko, Francisco Chankey, así se habla, los caballeros están detrás del señor Pedro Castillo Terrones, claro que sí, este señor Luco es todo un actor de la comunicación deplorable, la mayoría no hemos votado, no hemos votado por Perú Libre, nos dice, votamos por Pedro Castillo, Víctor Adelmir. Habría que explicar eso claramente, ¿no? Porque aquí solamente habían dos candidatos, un delincuente o una delincuenta, una que está a punto de ir presa por tener una mafia, una organización criminal, así lo dicen los folios, cientos de folios de la fiscalía, que han demorado misteriosamente en el Poder Judicial para permitir esta aberración de elección. Así que acusar a Perú Libre de crear un partido que se le fue de las manos a los grandes poderes económicos no me parece lo más acertado, con todo respecto a don Víctor Adelmir, aunque reconocemos que hay mucha gente que quizás piense como usted, ¿no? Han tenido una semi manipulación de la prensa, pero no ha podido ser suficiente para evitar que voten por alguien del pueblo como es Pedro Castillo. Así que seguimos combinando a que no se dejen manipular, que no caigan ante la hoja de ruta, porque estoy seguro que usted tampoco, señor Víctor, está completamente de acuerdo con que se firme una hoja de ruta donde le cambien todos los planes por los que usted votó, y que en lugar de atacar la corrupción y eliminarla digamos, de la ecuación en el Perú, para poder tener un verdadero crecimiento y desarrollo, más bien se avalen, ¿no? Como ha venido siendo durante más de 30 años de esta mafia, que no quiere cambiar la constitución y por eso se aferran tanto al poder. Zenaida Matuto nos dice, están viendo la forma de debilitar la mafia, pero la página del profesor no está aclarando nada a los seguidores, nos dice Zenaida Matuto. Esto es algo que tenemos que poner nuestra voz en alto, en protesta, y pidiendo es una manifestación más enérgica, más contundente contra estas mafias que intentan infiltrarse de manera ya grotesca, desesperada, para dividir al partido Perú Libre, que ha ganado las elecciones, pero además dividir al Perú mismo, que apoya a Pedro Castillo, porque en el momento que Pedro Castillo se baje de la agenda del pueblo, Pedro Castillo estará en las fauces de estos grandes verdugos. Ese es por lo menos, tenemos a youtubers para poner a conocimiento sobre el impacto político hasta la fecha, nos dice Francisco Chankey. Muchas gracias. Sombra Saboy, esos pitucos marchan en auto, jaja. Sí, pues marchan, les duele los pies al final, ¿no? Tanto apretar el acelerador y el freno. Tentáculos del mafia fujimorista. Está cocinando la banda y sus pandillas están haciendo su repartija en distintos puestos. Están colocando mafiosos del fujimontesinismo. Su banda corrupta están cocinando sus marañas contra la patria, costa, sierra y selva. Ojo con la mafia fujimontesinista, nos dice Coronel C.A. Jorge. Muy bien, Coronel.
Nuestros derechos constitucionales todavía están entrampados, dice Francisco Chanque Williams. Che, hemos apostado por el cambio, por eso se votó por Pedro Castillo. No nos roben el sueño que tanto se esperó. Excelente tu comentario, hermano William. Y con eso ya nos vamos también ya despidiendo de esta información, que la pueden ver por supuesto en las redes sociales. Nosotros ahí lo encontramos y estaremos muy atentos a desnudar y a desenmascarar estos intentos desesperados de manipulación que realmente nos asquean cada vez más. Y bueno, ya sin más, nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo hasta una próxima oportunidad. No sin antes recordarles que tenemos nuestro canal de YouTube, para el cual este programa también será transmitido en breve, y así como nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube, en los que nos pueden seguir suscribiéndose, dándole clic en la campanita. No se olviden de su like, compartir la información y dejar sus comentarios. Estaremos muy gustosos de responderles en la medida de nuestra posibilidad. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Hasta la próxima.